Muy bien. Buenas tardes para todos. Qué lindo es poder estar reunidos en esta tarde. Y acá creo que no tenemos que correr el frío. Cuando vayamos para allá vamos a tener que correr, pero acá creo que está agradable y podemos estar cantando y alabando a nuestro Dios. Y les invito a abrir sus Biblias. Como decía Juan, el miércoles que viene vamos a estar estudiando el libro de Santiago. Nuestro hermano Juan va a estar trayendo esta enseñanza, así que creo que es bueno que podamos leer el libro para ir poniéndonos en conocimiento del libro para así sacar mayor rédito a la enseñanza de la palabra. Pero quiero en la tarde de hoy mirar con ustedes en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Allí en el versículo 8 al 17. Dice allí la palabra de Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por poder estar en esta tarde reunidos, poder mirar tu palabra y también, como decía este último cántico, podamos estar firmes, adelantes, avanzando, Señor, en obediencia a ti, puestos los ojos en ti cada día, Señor. Dios, ahora al meditar en tu palabra, tú nos enseñas, nos recuerdes verdades de tu palabra, para también nosotros estar, sí aprendiendo, pero llevándolas a la práctica en nuestra vida. Te agradecemos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Y bien, aquí tenemos, ¿verdad?, a Eliseo, allí cuando, bueno, en este caso leíamos parte de esta historia, en la cual vemos que el rey de Siria estaba tratando de tomar al rey de Israel y obviamente tomar a Israel. Y vemos en este caso la intersección de Eliseo a favor del rey de Israel. Y bien, esas supuestas emboscadas que tal vez aquel rey de Siria, tal vez no preparaba al rey de Siria para agarrar al rey de Israel, bueno, él las podía evadir. Una, otra y otra vez, aquel rey de Siria no pudo atrapar al rey de Israel. Y bien, sabemos que eso fue a consecuencia de la obra de Eliseo. Y bien, allí encontramos en este pasaje el ministerio, sí, de Eliseo, el ministerio de aquel varón de Dios. Y algunas enseñanzas podemos sacar de este pasaje. Y bueno, podemos ver que primero lo que miraba cuando leía esto,
antes de mirar los puntos, es, era más poderoso la oración de un hombre que un gran ejército. Un solo hombre orando, viniendo delante de Dios, tuvo más poder que un gran ejército. Y creo que ese es un gran modelo para nosotros. ¿Queremos obtener victoria? Bueno, la victoria la obtenemos de rodillas. Y hermanos, no es que no la sepamos, no es que no lo hayamos escuchado. El punto es, bueno, creemos esta realidad, creemos en el poder de la oración, como podemos mirar allí en la vida de Eliseo, en este caso. Y bien, lo primero que podemos ver es que allí encontramos a ese criado que de repente se ve rodeado por el enemigo. Rodeado y totalmente sin salida a su perspectiva, porque estaba la ciudad sitiada por un gran ejército, carros, era como un ejército completo para agarrar a un hombre. Entonces aquel hombre lo primero que ves y pregunta, leíamos, bueno, ay, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados aquí en Dotán. Y bien, y lo primero que vemos allí en el versículo 16, y el primer punto puse, bueno, hay realidades invisibles. Hay realidades invisibles. Y ciertamente esto es lo que aquel hombre no podía ver. Realidades que él no podía estar viendo aquel criado. Y una de las cosas que traté de prestar atención era, ¿se acuerdan cuál era el siervo de Eliseo? Sí. Bien, ¿y qué había pasado con aquel? La lepra por la codicia, ¿no? Vamos a simplificarla si no queremos la historia, ¿no? Entonces, cuando yo leía, traté de ver, bueno, porque dice el siervo. Y lo que entiendo es que este era un nuevo siervo. Y era otra cosa que veía. Bueno, este estaba recién trabajando con Eliseo y hipotéticamente tal vez no había podido ver otras oportunidades de manifestándose el poder de Dios. Y sin duda que nosotros necesitamos crecer cada día más en nuestra fe. Y creo que a medida que crecemos, bueno, vamos teniendo mayor confianza en nuestro Dios y Padre. Pero bien, en esta situación, aquel joven criado, nuevo criado, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice el versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hermanos, pongámonos en el lugar de aquel hombre. ¿Qué hubiéramos visto nosotros? El gran ejército sirio, los carros de a caballo, ¿sí? Eso es lo que hubiéramos visto, realmente, ¿no? Pero bien, allí está Eliseo para decirle, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bien, sin duda que Eliseo era un hombre de fe. Estaba él viviendo por la fe. Y podemos recordar allí, vamos a mirar en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 27, el ejemplo de Moisés. Allí, bueno, Moisés también se sostuvo viendo al invisible, Y dice Hebreos 11, 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, Eliseo estaba viendo aquellas cosas que su siervo no podía ver. Él estaba viendo al Dios Todopoderoso, al Dios invisible, el cual iba a interceder y ayudarle. Y ciertamente, hermanos, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Estamos teniendo presente esta preciosa verdad de la palabra de Dios. Así Juan nos recuerda este hecho, ¿no? Y aún en Romanos 8 dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sin duda que está bueno que nosotros los memoricemos y que los recordemos. Pero aún lo que necesitamos hacer es llevar a la práctica estas verdades cuando nos encontremos, tal vez rodeados, no tal vez por un ejército sirio, pero en medio de situaciones en las cuales no vemos salida,
en las cuales nos encontramos, bueno, que no vemos una forma de salir libres o obtener la victoria, bueno, podamos acudir y poner nuestra mirada en aquel que está con nosotros. Y, ¿saben? Miraba allí, ¿no? Que estas verdades espirituales no son creadas por la fe, sino que la fe las revela. Y es diferente. Porque a veces la gente dice, yo tengo tanta fe que voy a hacer esto o aquello, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que no fue la fe de Eliseo la que hizo que viniera aquel ejército de parte de Dios, sino fue la fe lo que le permitió ver el poder de Dios obrar a su favor. Y hay una gran diferencia en este hecho. Bueno, poner nuestra fe en nuestro Dios va a hacer que podamos ver sus maravillas. A veces intentamos nosotros ser los que ponemos tal vez nuestra fe y allí es donde comenzamos a ser derrotados. Y bueno, en segundo lugar, algunos hombres están ciegos a estas realidades. Y cuando puse algunos hombres nos incluimos todos. A veces estamos ciegos a estas realidades y estas verdades. Y bueno, cuando el siervo de Dios, como leíamos, vio aquel gran ejército, bueno, lo que le quedaba por decir y lo que dijo, como mencionábamos, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, aquellos 12 israelitas que fueron a ver la tierra prometida, también estaban siendo ciegos a lo que Dios podía hacer, pero aún lo que Dios había hecho. Bueno, cuando fueron, los informes fue negativo, ¿verdad? Negativo, bueno, no vamos a poder hacer frente a los habitantes de aquella tierra, son muchos, nos van a destruir. Y bien, aquellos hombres no veían el poder de Dios. Pero, ¿saben? No solo no tenían fe en el poder de Dios para adelante, sino que se habían olvidado del poder de Dios hacia atrás. Porque aquella generación que estaba entrando a Egipto, en este caso, a la tierra prometida, iba a entrar, eran los mismos que habían visto al ejército de Faraón sucumbir en las aguas del Mar Rojo allí, todos destruidos. ¿Recuerdan las palabras allí de Moisés para el pueblo? No es para que ustedes peleen, sino que miren y sigan adelante. Por lo tanto, a veces, bueno, no solo no vemos la realidad del poder de Dios, sino nos olvidamos de cómo nuestro Dios ha actuado en el pasado y en el pasado también nos ha dado la victoria. Bien, tengamos cuidado que la ceguera espiritual no nos esté controlando y que esa ceguera nos conduzca al temor, a la desesperación. Tengamos cuidado. Pero también puede tener dos aspectos el no estar viendo correctamente. Primero, llevarnos al temor y a la desesperación. Y segundo, llevarnos al orgullo y a la autoconfianza por querer a nuestras fuerzas obtener la victoria contra el enemigo. Y esos son los dos aspectos en los cuales podemos caer si no estamos teniendo y mirando correctamente y apoyados con nuestra mirada en nuestro Dios. Bueno, pero algunos están ciegos a estas realidades. A veces en nuestro andar estamos ciegos. Bueno, no nos dejemos, no nos rindamos a las fuerzas del enemigo, no nos dejemos cautivar por este mundo, sino que cada día pongamos nuestra mirada en él. Y bueno, pensaba, el sábado estuvimos hablando con los jóvenes acerca de Sansón, ¿no? Y bueno, aquel hombre se distrajo del propósito de Dios y veíamos la consecuencia y los peligros en los cuales podemos caer nosotros. Pero sin duda que aquel hombre cuando llega al final de su vida, no al final, pero allí cuando es tomado prisionero, aquel hombre quedó tristemente ciego, ¿no? Porque le sacaron los ojos. Pero creo que aquel hombre estuvo ciego antes de que le quitaran los ojos, ¿sí?
como juez de Israel, bueno, no se olvidó, como decíamos, del propósito por el cual él había nacido. Y bueno, llegó a ser un esclavo, llegó a ser no sé si permítanme, un payaso para los filisteos porque se reían de él y se burlaban. Bueno, pero cuando él pensó a permitir, bueno, y a mirar a Dios, cuando era ciego, fue cuando más vio la necesidad de que Dios le ayudara para destruir allí a aquellos filisteos. Y la Escritura nos dice que destruyó más filisteos en esa última oportunidad, cuando estaba ciego, que mientras vivía. Y bueno, aquel hombre, bueno, tuvo que aprender tristemente aquella terrible lección para luego mirar y levantar los ojos a Dios para que en esta última oportunidad le diera la victoria y destruyera a aquellos filisteos. Pero bien, bueno, algunos podemos estar ciegos a las realidades y del poder de nuestro Dios, pero también, ciertamente, solo el Señor puede, bueno, obrar y abrir nuestros ojos para que podamos contemplar ese poder. Y allí dice en el versículo 17, ante la pregunta del siervo, versículo 17 dice Eliseo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. Bueno, sin duda que cuando comenzamos a confiar plenamente en nuestro Dios y a clamar a nuestro Dios, Él sin duda va a comenzar a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Vamos a comenzar a poder ver a ese Dios poderoso. Y bueno, podemos ver varios ejemplos en la palabra de Dios de hombres que tenían fe y confiaban en el poder de Dios. Y bueno, oraban a Dios con fe y obtenían la respuesta de Dios. Y bueno, no voy a decir mucho, pero en Santiago, que nuestro hermano Juan va a enseñar, capítulo 5, versículos 17 al 18, Santiago usa el ejemplo de Elías, ¿no? Que oró para que no lloviese, no llovió. Oró para que viniera la lluvia y vino. Bien, él tenía puesta su mirada en Dios. Y obviamente no era el poder de Elías lo que detenía el agua, sino era el Dios al cual clamaba Elías, en el cual estaba allí la respuesta a su oración. Y bueno, cuando contemplamos y tenemos presente el poder de Dios, sin duda que nuestras oraciones son más efectivas cuando las llevamos delante de ese Dios poderoso, convencidos y teniendo fe que bueno, la victoria está en Él. Y cuando nuestros ojos son abiertos, obviamente, bien, eso va a traer reposo y paz a nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó con aquel hombre. Y dice allí el versículo 17, la segunda parte, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bien, antes de eso solo había podido ver al enemigo, a toda Dotán, la ciudad de Dotán rodeada del ejército sirio. Bien, cuando él miró allí, luego de la oración y la intersección y la guía de Eliseo, él pudo contemplar el ejército de Dios allí alrededor, rodeando, digamos, cuidando, protegiendo a Eliseo y a él, ¿verdad? Bueno, no estaban solos. Dios estaba con su siervo. Y hermanos, no estamos solos, Dios está con nosotros. Donde quiera que estemos, bien allí nuestro Dios está. Y bien aquel joven que tuvo miedo, aquel joven que exclamó, ¡ay, qué vamos a hacer! Ahora podía ver claramente que Dios estaba con ellos, que Dios no les había abandonado, que aquel Dios que había revelado a Eliseo, bueno, en los lugares donde estaba el rey de Siria y avisaba al rey de Israel para que no fuera por esos lugares, también era el mismo Dios que estaba con ellos para cuidar y protegerlos. Bueno, es en Dios que encontramos nuestra ayuda. Y recordaba allí en el libro de Isaías, Isaías dice, he aquí Dios es salvación mía.
aseguraré y no temeré. Bien, que esa también sea nuestra confianza, igual que la de Isaías. Que Dios es nuestra salvación, en Él podemos estar seguros. Eso hace que no temamos, porque Él es nuestra fortaleza. Y sigue diciendo allí, mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y cuánto cambian las cosas en nuestra vida diaria cuando aprendemos a andar como Eliseo, poniendo nuestros ojos en nuestro Dios. Poniendo y sabiendo que nuestro Dios es poderoso. Bien, va a cambiar tal vez, o cambia ese temor, ese lamento, en poder cantar y fortalecernos en nuestro Dios. Bien, termino leyendo el Salmo 119. Realmente en las mañanas oro esto para que Dios me ayude, y en mi caso oro para que me ayude a aprender la palabra de Dios. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero en este caso miraba, oremos para que Dios cada día nos abra nuestros ojos, para que podamos contemplar más y más a nuestro Dios. Y no solo contemplar la grandeza, obviamente, de Él, sino también disfrutar de su gracia, su cuidado, sabiendo que Él está a nuestro alrededor. Que sí estamos en este mundo y batallamos, sí hay diferentes circunstancias que vamos a pasar en este mundo, como el mismo Señor Jesús lo dijo, pero nuestro Dios está allí con nosotros, para socorrernos, para ayudarnos, para que vayamos adelante, ¿sí?, en Él victoriosos. Así que vamos a orar y luego vamos a dividirnos para orar juntos en esta tarde. Señor, perdónanos, porque cuántas veces olvidamos de mirar a ti, olvidamos o no recordamos que tú estás con nosotros a nuestro alrededor. Y como decía allí, más son los que están con nosotros, porque estás tú, Señor, sin duda, y tú haces la diferencia. Ayúdanos a estar fortaleciéndonos y sosteniéndonos en tu verdad cada día, Señor. Dios, gracias por tu palabra bendita que nos recuerda estas verdades, Señor. Pero también perdónanos porque, como decíamos también, a veces no intentamos luchar, batallar en nuestras fuerzas. Y allí también vamos a ser derrotados. Por eso ayúdanos a que estemos poniendo cada día más nuestra confianza y fe en ti para poder contemplar y disfrutar de tu poder y tu gracia diaria para con nosotros. Dios, oramos y pedimos estas cosas en nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén.